quiero compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con el entorno mundial del tema de praderas y lo primero que yo traigo es este mapa que está recientemente publicado por la FAO. Y este mapa no solo para mostrarles a ustedes cómo están en el momento, digamos, el cultivo de pastos a nivel mundial, sino me parece que es muy relevante para que tengamos en cuenta varias cosas que yo creo que son bien interesantes en este momento de la humanidad, digámoslo así. Este mapa de la FAO muestra básicamente las áreas más densamente pobladas con potreros en el mundo, pero me llamó la atención encontrar que en este mapa, si ustedes ven en zonas como Australia, todas estas áreas rojas en Sudamérica, al sur de África, algo por acá al centro de Europa, Norteamérica, eh, pues están mostrando en este momento los suelos que siendo usados como pasturas en el mundo están siendo suelos degradados. Y estamos hablando de que son suelos degradados básicamente porque se han convertido en suelos que realmente su uso agrícola tiende a desaparecer, de tal manera que yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta este fenómeno a nivel global para poder hacer recuperación de suelos y no olvidarnos de que el suelo es pues el sustrato esencial para que nosotros podamos tener praderas y cualquier tipo de cultivo que querramos hacer. Eh, Dice el mapa que el 13% de la superficie agrícola está sembrada en praderas y que aproximadamente cerca de un 6% es tratada con herbicidas a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, a la izquierda les tengo unas áreas, las áreas de siembra de algunos países, áreas muy grandes como Australia con 405 millones, lo mismo China. Pasamos en lo que tiene que ver con Sudamérica, Brasil, de este mapa yo creo que hay que hacer una actualización porque Brasil ya puede estar cerca de los 200 millones de hectáreas sembradas, Argentina con algo cercano a 150 millones, acá Colombia, pues es una cifra que relativamente frente a esos países no pareciera muy importante, pero tenemos 31 millones de hectáreas sembradas en potreros y Ecuador. Ecuador tiene 3 millones de hectáreas, pero me llama mucho la atención que es un excelente manejo porque ustedes están teniendo una capacidad de carga que puede estar alrededor de 1,5, 1,8 unidades gran ganado por hectárea. Entonces, básicamente el mensaje con este mapa es, por favor, no olvidemos al suelo como el sustrato esencial que necesitamos para cualquier cultivo. Los mayores productores de carne, datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos al cierre de 2019, pues ellos reportan que Estados Unidos fue el mayor productor de carne en el mundo, el segundo Brasil. Esto está en, en millones de libras, pues ellos básicamente usan su sistema de medidas y estos son millones de libras, pero pueden ustedes darse cuenta cómo Brasil y Estados Unidos a cierre de 2019 venían creciendo en su producción total de carne, no solo para su consumo interno, sino para la exportación. En este par de cuadritos, básicamente para referirles cuáles son los mayores exportadores de carne, estos ya son datos a cierre de 2020, también datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, el primer exportador de carne en el mundo es Brasil. Los 10 primeros países, el segundo Estados Unidos, con cifras pues muy importantes. Si ustedes se dan cuenta, Brasil con respecto a lo que produce, perdón, está exportando casi el 55% de su producción. Y obviamente los mayores consumidores, pues el primero es China, y independientemente de que Estados Unidos sea el mayor productor de carne, pues es el segundo mayor importador de carne en la tablita a mano derecha, y básicamente obedece a tratos comerciales con diferentes países. Japón, también un jugador muy importante en la importación de carne, pero obviamente la cifra, si ustedes se dan cuenta, China con el 30% es el mayor importador de carne en el mundo y obviamente obedece pues al tema
su población, su población, y obviamente pues el aumento en su poder adquisitivo, siendo en este momento la segunda economía más grande a nivel mundial. ¿Cuál es la proyección de la FAO con respecto al consumo de carne hasta el año 2030? Y si ustedes se dan cuenta, pues los países industrializados seguirán siendo los mayores consumidores. Hay un impulso grande en Latinoamérica y Caribe. Y pues los países de Asia, obviamente, como lo hablamos, por el aumento en su poder adquisitivo, pues van a tener la posibilidad de ser mayores consumidores de carne como fuente de proteína. Vean ustedes, para ir adentrándonos el tema que nos va a ocupar en nuestra charla, y esto es básicamente cuál es la idea de cómo se va a mover el comercio mundial de herbicidas, en general de herbicidas, no solo para control de malezas en praderas, sino en general el movimiento de herbicidas hacia el año 2027. Entonces pueden ver ustedes que entre 2018 y 2020, tema de pandemia, creo que el mercado tuvo una pequeña baja en las negociaciones a nivel mundial. A 2025 se espera un crecimiento de cerca del 5% en el valor de ese mercado. Y finalmente a 2027, los últimos 2 años de 2025 a 2027, ese mercado de herbicidas va a crecer alrededor de un 2% para cerrar en unos 38.644 millones de dólares a nivel mundial. Estos son los consumos de herbicidas a cierre de 2019, los productos que más se consumen a nivel mundial, y ustedes pueden darse cuenta que obviamente glifosato, no obstante tener todas las posibles restricciones y posibles cuestionamientos, pues sigue siendo un herbicida que se consume en gran forma a nivel mundial, pero dentro de los herbicidas que nos van a ocupar, pues ustedes pueden ver que aquí tenemos a 2,4-D como el segundo jugador más importante, y a dicamba, que está partido en esta tabla en dos unidades, dicamba como herbicida para control de malezas en praderas y dicamba como herbicida para control de malezas en otros cultivos, pues son básicamente jugadores muy importantes en ese tema de control de malezas en praderas. Bueno, seguimos adentrándonos en nuestro tema, y estos son los consumos de los mayores consumidores de herbicidas para control de malezas en potreros. Y el primero pues es Estados Unidos, con un 51% de ese consumo de herbicidas en potreros, un área pues también ustedes lo vieron muy grande, sembrada en este cultivo. Brasil es el segundo mayor consumidor, pero a mí siempre me llama la atención que Colombia sea el tercer consumidor más grande de herbicidas para control de malezas en praderas. Para mí, como colombiano, como técnico, me parece que hay muchas consideraciones a hacer. La primera es que realmente nosotros no somos los más juiciosos agricultores de tema de praderas. Entonces yo creo que el tema de praderas, el manejo de nuestras praderas en Colombia ha obligado a que seamos ese tercer jugador en el consumo de herbicidas. Pero también hay que tener en cuenta dos cosas y mucho más fácil de entender para ustedes que están justamente en la línea ecuatorial, y es que nosotros como países tropicales tenemos dos cosas que son muy ventajosas para la maleza, y el primero es el tema de clima, el segundo es la luz. La luz es una gran ventaja para las malezas, y el tercero, en el caso específico de Colombia, pues es la gran cantidad o mejor, la muy alta disponibilidad de agua que tenemos para darle ventaja a esas malezas como competidoras en cualquier cultivo. Estos, entonces, en resumen, los países que más consumen herbicidas, y estos, los herbicidas que más se consumen en el tema de control de malezas en potreros. Picloram 4D siguen siendo las moléculas más ampliamente usadas. Tenemos a un triclopir, dentro de lo que no tiene que ver específicamente con el tema de control de malezas de hoja ancha, pues está glifosato, metsulfurón, y pues ustedes ahí pueden ver esta fluroxipir
aminopiralid, dicamba, dentro de los primeros herbicidas en consumo a nivel mundial. Picloram y 2,4-D definitivamente siguen siendo las moléculas más ampliamente extendidas. Entonces, para ver qué está pasando con el desarrollo de nuevas moléculas en el control de malezas en potreros, miré los 2 últimos años a ver qué productos nuevos estaban lanzando las compañías específicamente para ese mercado. Y pues si ustedes lo ven acá, en 2019 Corteva presenta un producto que se llama Duracor, lo lanza en Estados Unidos. Está destinado al control de más que todo de algunas gramíneas y ciperáceas en este cultivo, pero básicamente corresponde en el caso de Colombia a un herbicida que ellos ya lanzaron hace algún tiempo para control de malezas en arroz, que se llama Loyant. En 2019 también Bayer lanza una marca que es Esplanada en Estados Unidos como control total de vegetación. No sé si ustedes también lo tienen ya en Ecuador, que es un producto para nuestro mercado colombiano, se llama Becano. Y también presentan en Brasil una compañía que se llama Prentis, presenta un producto que es CAMD y básicamente es una mezcla de 2,4-D más Picloram para el control de hoja ancha. A cierre de 2020, AGM presenta en Argentina, lanza en Argentina un 2,4-D. Este 2,4-D es un herbicida que viene en una formulación diferente. Y para 2020 también tenemos un registro, apenas un tema de registro en Estados Unidos. Bayer presenta Invora, que es aminociclopiraclor más triclopir. Pero pues si ustedes se dan cuenta, realmente la innovación en el manejo de malezas de hoja ancha a nivel mundial realmente no es que sea mucha. Nosotros seguimos dependiendo de los herbicidas que pertenecen al grupo de las auxinas sintéticas u hormonales, como tradicionalmente los llamamos. Con una situación, y es que pues está empezando a hacerse uso de herbicidas de origen biológico, básicamente lo que tiene que ver con ácido jasmónico. En general son herbicidas que provienen de ácidos grasos, pero en mi opinión tienen dos limitaciones de momento, y lo primero es que tendrían que ser lanzados como herbicidas para control total de vegetación, y el segundo, el uso de las dosis son dosis muy altas. La verdad no es fácil que un ganadero adopte ese tipo de tecnología si realmente con lo que tenemos en este momento, que son herbicidas manejados en unas dosis, digamos, las cosas que están relativamente cerca como a 1 o 2 litros por hectárea. Pensar en que hay que manejar herbicidas que llegarían en dosis por lo menos de 10 litros por hectárea, pues no parece fácil, pero simplemente esto para darnos cuenta que seguimos dependiendo del grupo de las auxinas sintéticas para hacer control de malezas en potreros. Veamos el pasto desde el punto de vista agronómico, y hoy en día yo he querido impulsar, y especialmente aquí en Colombia, el tema de que hablemos de praderas, y no para darle a este cultivo una connotación bonita o elegante, sino simplemente porque realmente una pradera, como lo dice acá, se constituye en un ecosistema que está integrado por una parte que lo constituyen los animales y el otro que lo constituyen el pasto, y obviamente lo que me gusta a mí de esta nueva descripción de una pradera es que se tiene en cuenta, como lo hablábamos hace un momento, el tema del suelo. Entonces, ese ecosistema está constituido, pues bueno, los términos, estamos en la época de los términos, y entonces está compuesto por una fitocenosis, que simplemente es el pasto, una zoocenosis, que es el ganado, y una biocenosis, que son los seres vivos, y el suelo, especialmente como el sustrato que le da vida a ese cultivo. La clasificación, pues básicamente va desde la composición de ese tipo de pradera, la longevidad, la ubicación, disponibilidad de agua, el suelo, el uso, la calidad que pueda tener. Y
esta clasificación la dividieron en varios tipos de acuerdo a pues cuál es el objeto del manejo que se le quiere dar a esa pradera. Entonces, vuelvo y le repito, esto básicamente me parece a mí que es interesante poder hablar de este tema de praderas, pues porque ya está definido claramente que corresponde a un ecosistema. Bueno, desde un punto de vista agronómico, lo primero que hay que tener en cuenta y que a veces no es un mensaje fácil de llevar a un ganadero, y es el hecho de que el pasto realmente es un cultivo. Su función principal es la alimentación del ganado. Y yo siempre he pensado que una res, que un animal en un potrero, básicamente no es el animal en el potrero, sino ese animal va a depender, la calidad del animal que nosotros tengamos en ese potrero va a depender de lo que haya en el suelo. El pasto simplemente es el intermediario entre lo que hay en el suelo y en lo que se convierte el animal. Entonces, en muy buenos suelos, con toda seguridad, vamos a tener muy buen ganado. Y básicamente ese pasto también va a necesitar de que nosotros le demos algunas ayudas pues para poder mantenerlo como un cultivo viable y en buen estado y en praderas que nosotros nos tomamos el trabajo de sembrarlas, pues la longevidad de esas praderas va a depender de que nosotros hagamos buen uso y buen manejo de esos pastos que estemos cultivando. Eh, es la fuente más, el pasto es la fuente económica más viable para suministrar a los animales. Tiene una cosa que siempre está disponible. Disminuye el efecto invernadero y ahora que nos están cuestionando tanto el tema del negocio ganadero por toda esta situación de los animales que son suplementados con, pues valga la redundancia, con suplementos alimenticios en la producción de metano, pues el pasto o los potreros a libre alimentación del ganado, pues disminuyen esos efectos de invernadero. Y dos cosas que me parece que son valiosas a tener en cuenta y es que en las zonas donde nosotros podamos tener pastos con especies nativas, eh, me parece que siguen siendo muy valiosos. Yo no tengo nada, por el contrario, me parece que los pastos braquiarias fueron un excelente material de desarrollo para la ganadería en nuestros trópicos, por todos los problemas de suelos ácidos y suelos pobres que tenemos, pero en la medida en que nosotros podamos mantener especies nativas, con toda seguridad vamos a tener una mucho mejor ganadería. ¿Cuál es el gran problema de nuestras especies nativas de pastos? Pues que especialmente en nuestro sistema bimodal de las lluvias, en que simplemente tenemos una época lluviosa y una época seca, independientemente de cuáles sean los periodos en el año, pues en las épocas de menor disponibilidad de agua, con toda seguridad, son pastos que se aporrean muy duro, les da muy duro la época del verano, pero sin embargo, la recuperación de ellos en las épocas de lluvia son muy buenas y siguen siendo una excelente fuente de alimentación de ganado. ¿Cuáles son los dos problemas para mí que se presentan normalmente en un potrero una vez que lo tenemos sembrado o independientemente de qué tipo de pradera tengamos? Y el primero es la degradación. Cuando nosotros hacemos o permitimos que los ganados consuman el pasto, ahí sí que, como hablamos, hasta la raíz, hasta el suelo, pues obviamente empiezan los problemas de degradación, que son bastante delicados, pero pues con posibilidades de recuperarlos. Y el problema para mí más complicado, que es el segundo, es la compactación de esos suelos, compactación que se da también básicamente por el abuso que hacemos de esas praderas, por la falta de oxigenación que le damos, en que se nos convierten los suelos y obviamente eso tiene que ver con el pisoteo de los animales, con la sobrealimentación de los animales y son problemas en cierto momento muy complicados. Como les decía, posiblemente la degradación más fácilmente manejable. La compactación sí, un poco más difícil porque cuando llegamos a problemas de compactación muy fuertes, pues vamos a tener que incurrir en gastos muy complicados para poder volver a ser funcionales estas praderas.
Entonces, mi invitación es a que pensemos primero en el suelo como el sustrato que necesitamos para tener un potrero. Y el segundo, pues que le demos mantenimiento una vez que ya tengamos esas praderas, mantenimiento que tiene que ver con el tema de darle aireación al suelo, de poder recuperar la estructura de los suelos y obviamente de mantenerlas a través de la reproducción vegetativa que se da de los pastos cuando hacemos una renovación de praderas. Bueno, para entrar en el tema, pues me gusta a mí esta definición. Una maleza, yo siempre he pensado que una maleza es una planta que simplemente está fuera de lugar, pero es muy interesante esta definición de maleza específicamente en un potrero. Y entonces, les leo, básicamente las malezas se definen como aquellas plantas de las cuales no es posible obtener beneficio porque básicamente o no aportan sobra o no la consumen los animales ni son aprovechables como madera o simplemente interfieren en el desarrollo de los forrajes. Entonces, me parece que estos son es un concepto valioso porque pues se diferencia en muy buena forma de lo que nosotros consideramos maleza en cualquier otro cultivo pues nos da la posibilidad de pensar realmente en qué es lo que debemos hacer para hacer control de malezas en un potrero. ¿Qué malezas tenemos en un potrero? Generalmente nosotros tenemos malezas de hoja ancha, bien sea porque son herbáceas, semileñosas, leñosas y tocones. Estas últimas como constituidas básicamente por todos aquellos arbustos o árboles que nos llegan a pasar de 10 centímetros de diámetro en su tallo y pues que requiere de un manejo especial del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Herbáceas que en algunas ocasiones se nos convierten en semileñosas y semileñosas que se nos convierten en leñosas dependiendo de la gravedad de los problemas que tengamos. ¿Qué está pasando? Malezas gramíneas, pues las tenemos necesariamente dentro de los potreros con cierta gravedad en algunos casos. Viene un incremento de malezas hiperáceas, sin ser un problema nuevo, pero últimamente sí hay un incremento en la población de estas malezas. Y finalmente los helechos que se nos presentan generalmente en zonas de ladera y suelos ácidos. La literatura reporta que básicamente en nuestras zonas de trópico el 80% de lo que se usa como potreros puede estar teniendo en mayor o menor grado problemas de malezas. Luego, entonces, yo creo que es finalmente el tema clave en el hecho de poder mantener una pradera. ¿Cuáles son las generalidades que tenemos con esas con esas malezas? Perdón, pues el primero es el hecho de que las épocas en que son más sensibles los potreros al ataque de las malezas, pues es obviamente el periodo del establecimiento de esos potreros, la época de macollamiento y el rebrote, que se da posterior al pastoreo o al corte. Y esta última es bien importante porque generalmente nosotros o nuestros ganaderos abusan, bien sea por la sobrecarga de las praderas o por el hecho de dejar demasiado tiempo un ganado y no respetar el tiempo que necesita un pasto para reponerse y seguir con su producción de hojas como alimento para ese ganado. Los métodos de control de esas malezas pues son muchos, mecánicos, químicos, usando herbicidas, que creo que es el sistema más extendido y realmente el más económico y mucho más y el más efectivo para manejar malezas. Obviamente el sistema integrado de control de malezas es muy importante porque esto requiere de labores culturales, requiere de temas como fertilización, pastoreo rotacional, y en fin, prácticas de control mecánico, todo lo que realmente conlleva el hecho del día a día en una finca. Entonces, pues son cosas en las que necesariamente vamos a tener que seguir pensando, seguir ahondando, seguir tomándolos como realmente una cultura, una disciplina para poder ser viable el negocio ganadero. Los criterios para controlar malezas, una vez uno toma la decisión de que necesita hacer un control químico, pues obviamente me parece a mí que es bien importante tener en cuenta tres cosas.
El primero, acordarnos de que las malezas están favorecidas por el tema de la humedad del suelo, por la fertilidad de ese suelo, por la topografía y el manejo que nosotros estemos dando a esas praderas. La segunda, la integración de métodos de control y la integración de labores culturales que debemos hacer en esos potreros. Y una vez que tenemos que hacer un control químico, me parece a mí que estos 7 puntos son claves para poder tomar una decisión. El primero es la identificación de la especie. El segundo es la relación del área foliar y la raíz, la selección del producto, la calibración de los equipos, el uso de las dosis recomendadas, las condiciones ambientales y finalmente el sistema de aplicación. Miren, las dos primeras para mí son claves. Uno tiene que saber perfectamente a qué se está enfrentando en el campo y dentro, ya una vez está claramente identificado cuál es el problema que uno tiene, debe tener muy en cuenta lo que es la relación del área foliar y la raíz. Para ejemplificarles a ustedes un poquito este tema, bueno, esto es básicamente un resumen de lo que acabamos de hablar, pues les traigo este ejemplo de una maleza que en algunas zonas acá en Colombia es un poquito complicada. Es una maleza del género Dicapetalum sp, y nosotros lo llamamos falso bejuco. Cuando nosotros nos hablan de un bejuco y ustedes pueden ver la foto, pues pueden pensar es una maleza rastrera, semirrastrera, y pues con esas hojas tan grandes, posiblemente piensa uno, pues a lo mejor es fácil de manejar, con una buena la cantidad de amina adecuada que se necesita, pero el gran problema es cuando ustedes se encuentran con que esa maleza tiene este tipo de raíz. Entonces es donde uno muchas veces necesita de hacer una visita al campo, de explorar un poquitico cuál es el problema al que se está enfrentando. Y pues les traigo este ejemplo porque para mí es muy clave y se los pongo porque si ustedes se dan cuenta, el falso bejuco acá en la parte derecha, pues ustedes pueden ver que posiblemente lo que uno ve expuesto en la superficie del suelo, pues uno posiblemente lo puede llevar a cometer errores cuando se tiene que enfrentar a este sistema radicular. Entonces, de ahí, vuelvo y le repito, el par de consideraciones de lo que tiene que ver con la especie a la que se está enfrentando y el segundo, el tema de ver en el campo realmente cuál es la relación entre ese sistema radicular y la parte aérea de la planta, son lo que mejor se adapta para poder uno tomar una decisión del uso de un herbicida. Entonces, como lo hablábamos hace un momento, las auxinas sintéticas pues siguen siendo el mejor aliado, para el control de malezas en potreros. Son unos herbicidas que pues ustedes lo saben perfectamente, desarrollados a principios del siglo pasado, con un uso extensivo desde los años 40 y con la gran ventaja de que no han desarrollado resistencia. En este momento a nivel mundial apenas 18 malezas tienen algún tipo de resistencia. Acá en el caso nuestro para Sudamérica tenemos una que está en Argentina, ya con resistencia definida a algunos de los herbicidas del grupo. Pero el resto, las otras 17 malezas presentes especialmente en los países donde hay estaciones y un régimen climático absolutamente diferente al nuestro, que pues obviamente favorece este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las características? Pues se semejan a las auxinas sintéticas. Ese grupo de las auxinas o en general de las hormonas, en general dentro de las plantas, últimamente con un estudio muy profundo, muy interesante, a lo que nosotros normalmente conocemos como las hormonas vegetales, pues en este momento se están uniendo algunas sustancias como los brasinosteroides, que muy posiblemente van a entrar a formar parte, van a ser la sexta sustancia que se va a convertir en una hormona como tal para entrar y básicamente por los procesos que afectan dentro de la planta. Bueno, entonces las características de este grupo semejan a las auxinas sintéticas, causan deformaciones en las plantas, el bajo desarrollo de resistencia, como lo hablábamos, la ventaja,
pues el uso solo o en mezclas, ¿cierto? Son fáciles de adaptar en programas de control de malezas y pues su acción en diferentes puntos de crecimiento de las plantas. Este es otro punto bien interesante porque no obstante ser unos herbicidas con tanto tiempo de uso en el mercado y con tanto tiempo de haber sido descubiertos, este es el momento que no se conoce exactamente cuál es el mecanismo y modo de acción de esos herbicidas. No está claramente definido por qué algunos se sitúan en puntos de crecimiento de la parte aérea de la planta, como otros lo hacen en puntos de crecimiento de las raíces. En fin, eso los hace un grupo de herbicidas supremamente interesante. Los beneficios, pues el control efectivo de malezas de hoja ancha, la baja toxicidad de las pasturas cuando usamos las dosis adecuadas y finalmente asegurar el suministro de forraje para el ganado. Vean ustedes, básicamente es un grupo que está compuesto por 25 ingredientes activos, que aquí los tenemos en esta gráfica del donde están los herbicidas que pertenecen al grupo. Y ustedes se pueden dar cuenta que ahí está básicamente por acá 2,4-D, que corresponde a la a aminas, está picloram, está fluroxipir, está, es decir, el dicamba, triclopir, aminopiralid, muy en boga, muy en boca de todo el mundo últimamente. La aminociclopiraclorde, que hablábamos hace un momento, que también es un herbicida de este grupo. Entonces, básicamente, esto para señalarles a ustedes que nosotros contamos básicamente con estos herbicidas porque no hay una química nueva que nos permita controlar malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas como lo es el pasto. Entonces, me voy a permitir aquí a explicarles a ustedes un poquitico cuál es el desarrollo que ha tenido el control de malezas a través de estos herbicidas. Si ustedes me aceptan que esta es una maleza de hoja ancha en un potrero, pues obviamente o el proceso metabólico más importante que desarrolla una planta, pues es la fotosíntesis, que obviamente tiene que ver con la luz, con el agua, para desarrollar el resto de procesos que tiene la planta. Estando en este desarrollo, entonces nació Toro, lo que hoy en día Adama en Ecuador tiene con la marca Toro, que es una mezcla de 2,4-D más picloram. Para mí sigue siendo un herbicida muy valioso en el tema de control de malezas en potreros. Tiene el balance herbicida, o sea, la relación que existe entre la cantidad de amina con la cantidad de picloram que tiene en su formulación. Me parece a mí que es la más adecuada para hacer un control de malezas en potreros, pero resulta que, y especialmente eso nació aquí en Colombia, a nuestros ganaderos se les ocurrió que era mucho tiempo ver una maleza 25, 30 días en el potrero sin tener seguridad de si estaba siendo o no controlada, lo cual básicamente obedeció a un capricho. Entonces empezamos a usar aminas, aminas que básicamente lo que hacen es un control de la parte aérea de las plantas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, darle mucha fuerza a este control aéreo, pero no estamos haciendo controles de raíces. Aquí también se nos ocurrió, después de que nació el metsulfurón como herbicida y básicamente pues un herbicida que es supremamente activo. Si ustedes se dan cuenta, herbicida que fue desarrollado para el cultivo de arroz, donde se trabajaba apenas con 15 gramos por hectárea, y de esos, si ustedes se dan cuenta, pues apenas el 60% es ingrediente activo, o sea, prácticamente 9 gramos, con 9 gramos controla uno malezas en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuál es la situación? Acá en Colombia se empezaron a usar cantidades muy altas de metsulfurón, y algún buen día yo me puse a pensar que por qué usábamos cantidades tan altas de metsulfurón si realmente metsulfurón no es un buen controlador de malezas de hoja ancha. Entonces, básicamente lo que hace el metsulfurón es darle movimiento dentro de la planta a los herbicidas del grupo de las auxinas sintéticas, que no obstante ser sistémicos, son un poquito perezosos para moverse, y realmente lo que hace sulfón es darle movilidad a estos productos. Entonces, viene, y me adelanto un poquito a Pedro, el desarrollo de Prademix, excelente herbicida, porque entonces empezamos a tener
los herbicidas, los ingredientes activos, perdón, en forma individual, lo cual nos permite, de acuerdo a lo que venimos hablando, pues tener la posibilidad de variar esas cantidades de producto que colocamos para hacer controles de maleza y básicamente buscando la mejor concentración de hacer una mezcla de la mina con un herbicida que se mueva bien sea porque se acumula en la parte aérea de la planta para ayudarle a esas aminas en el control de malezas, o el caso de Tomahawk, que se concentra en los puntos de crecimiento de la raíz. Y este es un punto importantísimo para Tomahawk, valiosísimo para Tomahawk, porque dentro de este grupo de herbicidas es el herbicida que está claramente definido, fluroxipir como ingrediente activo está claramente definido, que se concentra en los puntos de crecimiento de raíces. Eso cuando tenemos problemas de malezas que empiezan a ser difíciles y básicamente empiezan a ser difíciles porque nosotros mismos les hemos dado la oportunidad de aumentar sus poblaciones en el campo, pues básicamente tenemos esa posibilidad de tener los herbicidas con ingredientes activos individuales para tomar la decisión de cuál es la mezcla que necesitamos. Entonces, ¿por qué las mezclas de tanque contra las mezclas formuladas? O mejor, la pregunta que yo hago, ¿por qué mezclar los herbicidas? Pues básicamente las razones que yo expongo es el aumento en el número y vigor de las especies de malezas, dado, vuelvo y le repito, por el manejo que nosotros hayamos podido dar a esas praderas, rebrotes muy rápidos que deterioran los potreros y que tienen que ver básicamente con el hecho de que estamos poniendo cantidades de amina muy altas que no permiten que los herbicidas que dan su mejor expresión a nivel de raíz, pues hagan control de raíces, y mientras nosotros estemos simplemente, discúlpenme la expresión, quemando la parte aérea de la planta y no estemos controlando raíces, pues obviamente lo que le estamos dando es oportunidad a esas malezas de que tengan rebrotes rápidos. El desbalance en el efecto de control, que no permite un adecuado desempeño de los productos, y finalmente, pues no todo lo que está mezclado es la mejor solución. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, cualquier herbicida que esté formulado en planta, pues independientemente de que ustedes usen una dosis más alta o más baja en una bomba de espalda o en una caneca o en cualquier equipo de aplicación, simplemente nosotros siempre vamos a tener la misma esencia de herbicida, siempre será la misma relación de herbicida. Muchas veces entonces lo que hacemos es subir la dosis y resulta que a lo mejor no estamos permitiendo que el herbicida funcione claramente. Entonces, es la gran ventaja de tener los herbicidas en forma individual para poder tomar la mejor decisión de acuerdo al problema que tenemos. Miren, ejemplos de mezclas yo les puedo dar a ustedes muchísimos. Esto se los traigo porque básicamente es lo que Adama en Colombia en su momento registró ante la autoridad agrícola, que para nosotros es el ICA. Y estas mezclas que nosotros vimos fueron las más adecuadas para controlar malezas. Pues vean ustedes, por acá les tengo estos tres ejemplos más de diferentes concentraciones de herbicidas. Eh, y esto básicamente lo que tiene que ver con el toconeo, cuando lo hablábamos como práctica individual de control de arbustos, las posibles mezclas que se pueden usar para esa labor. Entonces, dense ustedes cuenta, por acá tenemos 6 tipos de mezclas que podemos hacer diferentes con excelentes resultados. Acá el caso de toconeo. Y 2 ejemplos. Este es básicamente algo que me colaboraba la gente de Adama Ecuador, de trabajos en los cuales han tenido éxito. En el caso de los tocones, y básicamente mi invitación es a que cuando tengamos que hacer esta práctica, dejemos el tocón lo más cercano a la boca de tierra cortado, bien sea con hacha, bien sea con motosierra, bien sea con machete, pero lo más importante es que tan pronto cortemos el tocón, lo piquemos y apliquemos directamente el producto inmediatamente. Las 3 labores tienen que ser inmediatas, porque de lo contrario, empieza la suberización del tocón, se cierra y no va a ser posible que los productos penetren. Entonces, mi invitación es básicamente en esta labor a que sea secuencial el hecho de cortar, picar el tocón y aplicar el producto, bien sea producto puro o bien sea producto
diluido en agua. Para ir resumiendo, para mí un control ideal de malezas tiene que ver con esto, tiene que ver con este tipo de situación en la cual nosotros aplicamos el herbicida que se necesite en la parte aérea para que la planta vaya muriendo lentamente, y esta muerte lenta de la parte aérea de la planta lo que nos va a permitir es que mientras la planta esté funcional y la planta esté haciendo fotosíntesis, con toda seguridad los herbicidas que se expresan a nivel de raíz, bien sea fluroxipir, bien sea picloram, pues tengan la posibilidad de hacer ese tipo de control para lograr esto. Cuando ustedes arrancan una raíz y ven que la nervadura central empieza a tomar esta coloración café oscura o negra, pueden estar seguros de que hicieron control de malezas. De lo contrario, simplemente le estamos dando posibilidades a la maleza de que siga aumentando en nuestras praderas. Equipos de aplicación, pues muchísimos. Aquí en Colombia nosotros desarrollamos, bueno, no nosotros, esta es una tecnología que existe hace tiempo para hacer aplicaciones totales en praderas con estos tractores. Y esta que es una experiencia que he tenido muy recientemente con aplicar herbicidas con drones. Ha sido necesario hacer algunas adaptaciones en el tema de boquillas y volúmenes de aplicación, pero definitivamente nuestras bombas de espalda seguirán siendo las reinas en el trabajo para hacer control de malezas. Y obviamente con la necesidad de hacer el mantenimiento adecuado de esas bombas de espalda, porque muchas veces, y se los digo con conocimiento de causa, la gran mayoría de los reclamos de control de malezas en potreros provienen de una mala aplicación. Y una mala aplicación, con toda seguridad, viene de este tema de tener bombas de espalda en mal estado, en mala situación. ¿Qué se necesita? Pues hacer un muy buen boje de la maleza cuando la maleza está en un crecimiento activo, para tener este tipo de cubrimiento, y ese tipo de cubrimiento, en mi concepto, nos lo brinda el uso de esta boquilla, que es la boquilla 8003, punta azul, las puntas en muy diferentes formas, desde la misma boquilla plástica hasta boquillas en acero, boquillas en porcelana, que básicamente lo que nos brindan es esta posibilidad de tener el cubrimiento en la hoja que nos permita que no haya goteo, y además la boquilla 8003 lo que nos ofrece es una gota que no va a ser llevada por el viento y no va a tener mucho problema de evapotranspiración en un momento dado. Los volúmenes de aplicación, pues obviamente esos volúmenes de aplicación van a estar dados dependiendo del tipo de problema al que nos estemos enfrentando. La lignificación de esas malezas por un lado, y la dificultad de control, yendo desde herbáceas hasta leñosas, y eso pues nos va a orientar acerca de cuál puede ser esos volúmenes de aplicación. En mi concepto, y trabajando con bombas de espalda, boquillas 8003, un buen moje debe estar entre 250 y 400 litros de agua por hectárea. Yo sé que en este momento estoy hablando de cosas que muy posiblemente las vamos a tener que ir revaluando, porque pues es un uso bastante grande de aplicar 400 litros de agua por hectárea, pero en tanto sigamos trabajando con bombas de espalda, vuelvo y le repito, y muy posiblemente estas boquillas 8003 vamos a tener que estar pensando en mojes entre 250 y 400 litros por hectárea. En el toconeo, cuando usamos producto en dilución, pues vamos a hacer uso por lo menos de 100 litros de agua por hectárea. Volvemos en el tema. ¿Qué necesitamos? Pues malezas en activo crecimiento. En áreas densamente pobladas, pues obviamente vamos a usar los volúmenes más altos, y el toconeo, como lo hablábamos hace un momento, se puede hacer con producto puro. De tal manera, señores, que este era el mensaje que yo quería compartir con ustedes en una forma muy rápida, pero básicamente yo le he insistido a Byron que lo que tiene que hacer es darme la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir experiencias y conocimientos, y básicamente pues creo que lo más interesante sería poder ver las cosas en el campo, pero de tal manera que, siendo un simple abrebocas, les agradezco mucho por su atención, y pues estoy dispuesto para colaborarles en lo que sea necesario, pues a través del equipo de Adama Ecuador, con todo gusto disponible para poder trabajar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Ricardo. De esta manera
hemos cumplido con la primera parte de esta jornada. Quisiéramos mencionar a las personas que siguen esta transmisión que las inquietudes serán atendidas al final de la misma, pues en esta segunda parte vamos a tener la intervención del ingeniero Pedro Ramos, nuestro coordinador de desarrollo de ADAMA Ecuador, quien en su intervención va a compartirnos una nueva alternativa que como ADAMA Ecuador tenemos para el control de malezas en potreros. Ingeniero Pedro, el espacio es suyo. Bienvenido. ¿Qué tal, Bayro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me comentas si es que estás viendo la presentación? Sí, Pedro. Sí, estoy compartiendo, ¿sí? Pantalla completa. Sí. Si nos ayudas dándole clic en ocultar y estamos listos. Gracias. ¿Estamos listos, sí? Así es, Pedro. Ok. Buenas tardes con todos, amigos. Se les agradece por la participación, en este caso, en este Facebook Live. Para reforzar un poquito más lo que estaba mencionando, con la información que nos proporcionó el antecesor ponente en este caso, vamos a complementar con una nueva molécula, en este caso una nueva herramienta que estamos adicionando al portafolio de ADAMAP para lo que es las soluciones, en este caso SIG Pasto, como venimos manejando. Entonces, para ello vamos a hablar un poco de la molécula, de sus características, de sus beneficios y por último, una parte, en este caso, de los trabajos que se han venido realizando en campo. Para abordar el tema, veamos las principales características de la molécula. Prademic es un producto selectivo, en este caso. El término selectivo nos refiere, en este caso, de que podemos hacer aplicaciones en pastos, generalmente en gramíneas, y podemos realizar el control de todo lo que son hojas anchas, sean leñosas, semileñosas o herbáceas, respectivamente, ¿no? Un efectivo de control de malezas hojas anchas se ha venido verificando generalmente en los potreros. Se debe hacer aplicaciones a inicio de la época lluviosa, cuando la humedad del suelo es abundante, y también se recomienda realizar las aplicaciones posteriores entre 5 y 8 días al pastoreo en los potreros, ¿no? Es un herbicida de acción sistémica, totalmente, una vez que se haga la aspersión dentro del follaje, el producto va a ingresar por parte del follaje y otra parte del sistema radicular, acumulándose en las partes de los meristemos, sean apicales o radiculares. Actúa sobre el tejido verde. Podemos tener efectos sobre todo, como nos comentó Ricardo anteriormente. Prademic es un herbicida perteneciente al grupo de los ácidos piridín carboxílico de acción sistémica selectiva. Selectiva quiere decir que hay efecto de hojas anchas y respecto, en este caso, todo lo que sea las gramíneas, ¿no? Para el control de malezas en pastos extensivos o parcheos. El ingrediente activo en este caso es picloram. La concentración de la molécula es 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial. Su formulación es un concentrado soluble. Es un herbicida químico. El mecanismo de acción del picloram en este caso se viene dado por la rápida absorción que ocurre mediante el follaje y parte de las raíces también, y acumulándose en las partes radiculares, ápices radiculares y los brotes de las partes en activo crecimiento. Veamos un poquito el mecanismo de acción, qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos la aspersión dentro de la célula de una maleza en sí. Este es el mecanismo de acción dado por
el herbicida Prademic, que su ingrediente activo es picloram a concentraciones de 240 gramos de ingrediente activo. Esta es una célula. Podemos observar en este caso la reacción normal que ocurre en ella es que la usina pasa la información en este caso en una célula vegetal que va hacia las paredes de las células sintetizando. ¿Qué ocurre cuando nosotros realizamos la aplicación de la herbicida, en este caso de Prademic? Esta usina es sustituida por la molécula, en este caso es una del picloram, que son usinas en este caso, que va a bloquear esta permeabilidad de las paredes celulares, haciendo una réplica, en este caso, del ARN, interfiriendo en todo lo que son el sistema vascular de la planta y posteriormente causando la senescencia o muerte de ella, ¿no? Dentro de los beneficios que podemos observar o que podemos resaltar dentro de la molécula, en este caso, es que podemos hacer, en este caso, control de variedad de malezas amplias, en este caso, o espectro de malezas amplios, de las cuales podemos encontrar en campo, ¿no? Es versátil, en este caso, en el control de malezas, porque podemos realizar aplicaciones en campos que estén totalmente infestados o campos que estén medianamente infestados o en parches o localizados en sí. El amplio espectro de control, esto quiere decir que tiene un control sobre una gama amplia en especies o géneros de malezas que podemos encontrar en los pastizales. La gran variedad de mezcla, como lo mencioné anteriormente, se da en este caso, es compatible, en este caso podemos mezclar con todas las moléculas que tenemos en el portafolio, como es Tomahawk, como es Toro, como es Tasco y como es Sulfón. Cuando decidimos qué realizar, qué tipo de mezcla realizar, esto está supeditado en este caso al complejo de malezas que tengamos en dichos potreros. Lo primero que tenemos que identificar es, en este caso, el espectro de malezas que tenemos. De allí radica en este caso la escogencia de qué mezcla o con qué voy a realizar la mezcla y posteriormente realizar la aplicación. Dentro de las principales mezclas que se han venido estudiando o que se han venido evaluando, en este caso con resultados bastante óptimos, en este caso eficacias que están por encima del 90%, tenemos una primera mezcla en este caso que es Tasco más Prademic. La dosis, como pueden observar, es hacer una mezcla de 5 galones de Tasco, 1 litro de Prademic, y de esta mezcla tomar 2 litros. Si el espectro de maleza o la incidencia o severidad de la maleza es muy alta, se recomienda vertir 2 litros de esta mezcla, de esta dilución en este caso, en un tanque de 200 litros y adicionar una cantidad de 7.5 gramos de sulfón, en este caso, cuyo ingrediente activo es mesulforometil, ¿no? Esto cuando tenemos un campo altamente infestado con escoba en Sidacuta. Una segunda mezcla que estamos promocionando y que ya se está implementando en campo es cuando tenemos un alto incidencia, en este caso, de maleza cadillo, Uriana albata. La mezcla recomendada para estos casos es 5 galones de Tasco, 1 litro de Prademic y 1 litro de Tomahawk. De esta mezcla tomamos 2 litros, vertimos al tanque de 200 litros y adicionamos también 5 gramos de porometil para el control y manejo de esta maleza. Si tenemos el campo identificado, en este caso otra maleza que es bastante difícil el manejo, como es el moño peludo, la mezcla que se recomienda para ello es 5 galones de Tasco, 1 litro de Prademic y 1 litro de Tomahawk. Y a esto adicionar en este caso 5 gramos de sulfón para el control de esta maleza. En un tanque de 200 litros de esta cantidad tomamos 2 litros para vertir en este tanque, ¿no? Versátil en el control de malezas. Como les comenté anteriormente, ¿por qué versátil? Lo puedo aplicar en este caso en campos que estén totalmente infestados, coberturas que sean parciales,
puedo hacer aplicaciones dirigidas o localizadas, focos o mancheos respectivamente. Dentro del proceso de registro de la molécula, para este caso, se identificaron o se realizó el trabajo en las 3 principales malezas que se encuentran generalizadas en los pastizales locales. El trabajo se realizó en la parte de Santo Domingo y Manabí. Entonces, es lo que vamos a encontrar en la etiqueta. No obstante, el espectro de malezas se amplía. Esto fue por estudios en este caso de registro, que consta esto en la etiqueta, pero generalmente tenemos un amplio espectro de control con la combinación de todo el portafolio que poseemos en el SIC potrero, ¿no? El amplio espectro de control, como les puedo mencionar, con el Prademic podemos controlar todo este rango de malezas que podemos encontrar en los potreros, extendido ya sea para la parte de Santo Domingo, en este caso Manabí, y parte también de lo que es Guayas y el Oro, donde se encuentra normalmente ganadería. Vamos a observar un poquito los resultados que se han obtenido dentro de los trabajos que se han incursionado en la parte agrícola, ¿sí? Con los ganaderos. Este trabajo se realizó en el caso para el año 2020 en la zona de Manabí. Cogimos una de las malezas que predominaba en la mayoría de los potreros en este caso, que es una maleza bastante complicada de manejar, como es Sidacuta. Se hicieron aplicaciones, en este caso, de la fórmula o de la mezcla, en este caso, número 1, que consta de Tasco, Prademic, y de esto de allí se adicionó 2 litros y 7.5 gramos de sulfón, ¿no? Como podemos observar, la maleza se hizo la aplicación cuando ya estaba la maleza con inflorescencia y con frutos, causando un buen efecto, en este caso, o control que podemos observar hacia los 30 días. Lo que se busca en sí es combinar el control de la parte aérea más la parte radicular para finalmente llegar a la parte de que los haces vasculares estén necrosados y por último las raíces, el sistema radicular también esté necrosado para tener un control 100% de estas malezas y evitar que haya el rebrote en sí. Otra maleza difícil que se encuentra bastante diseminada en todos los pastizales locales es, en este caso, el cadillo, Oriana lobata. Como pueden observar en la lámina del lado izquierdo, inicio, es una área que está muy contaminada, en este caso, maleza que está bastante alta. Se realizaron las aplicaciones, en este caso, de la fórmula número 2, que comprende de qué Tasco, 5 galones, Prademic, Tomahawk, y de esto sacamos 1.5 litros, se vierte al tanque, más 5 gramos de sulfón respectivamente, ¿no? Como podemos observar, a los 28 días ya tenemos la senescencia y muerte total de la maleza, en este caso, en sí, como podemos observar en la lámina. Otra de los blancos biológicos que se podemos encontrar para otra localidad, en este caso, lo anterior fue Manabí, que es un ecosistema un poco diferente. Esta parte de Santo Domingo un poco más húmeda, siempre tenemos presencia de lluvias. Entonces, la misma maleza podemos observar el control a los 28 días. La mezcla, en este caso de herbicidas número 3, que está comprendida por Toro, 5 galones, Prademic, 1 litro por hectárea, Tomahawk, 1 litro no por hectárea, sino por la caneca, y de este total sacamos 1.5 litros por tanque, lo vertimos en el tanque de 200 litros, más 5 gramos de sulfón. De esta mezcla se saca 1.5, se vierte al tanque y se hace la aspersión, en este caso, en el follaje de las malezas. Y podemos observar que a los 28 días ya tenemos un control total, digámoslo así, de senescencia 100% de la maleza, ¿no? Con la fórmula número 3. Este es otro ejemplo en este caso en otro ecosistema, Santo Domingo, como les comentaba, del cadillo, en este caso, alta infestación, como podemos observar, el control bastante eficiente de la mezcla número 3, respectivamente. Este es otro trabajo que se realizó, en este caso, a la par, como podemos observar, está el proceso de esta maleza, una maleza un poco complicada para el caso de una solanácea, de naranjilla silvestre, pero adicionando esta fórmula o utilizando esta fórmula, en este caso,
tenemos un control bastante eficiente, puesto que no se ve cuando hacemos aplicaciones de producto puro o producto solo en este caso. Dentro de la etiqueta de la molécula en sí, por cuestiones de registro, va a constar la dosis de 1.5 litros por hectárea para los blancos biológicos que se evaluaron en su momento para obtener el registro de la molécula acá localmente. No obstante, como le comenté, haciendo las combinaciones o las mezclas que estamos promocionando, tenemos un amplio espectro de control de malezas que podemos encontrar en los pastizales. Como recomendaciones técnicas, siempre se recomienda en este caso revisar el equipo de aplicación, el tipo de boquilla, como lo mencionó Ricardo, la adecuada va a ser, para este caso, es la boquilla 8003, sea TJX, sea en plástica, en bronce, en metal o cualquiera del tipo, pero el tipo de boquilla debe ser 8003, porque por el tamaño de gota, para evitar, en este caso, de que haya derivas o que se vaya a se evapore en sí, y también para que quede una cobertura total y quede el moje en la superficie. Como pueden observar, estas malezas, la mayoría de las malezas, estas solanáceas, tienen una cutícula un poco cerosa. Si hacemos pulverizaciones que sean muy finas, muy pequeñas, tienden a saltar y no quedar adherida en este caso en la lámina de la hoja, que es lo que necesitamos. Por otro lado, también se recomienda realizar regular el pH del agua. El pH del agua para esta molécula en sí debe estar entre 5.5 y 6.5, que es el pH óptimo para que la molécula trabaje al 100%, y la dureza de agua debe estar por debajo, si podemos, neutra, pero si podemos realizarla con dureza que esté por debajo de 100 partes por millón de carbonato de calcio o de magnesio, sería perfecto para evitar cuestiones de separación de mezcla o alguna reacción que pueda evitar. Y si vamos a hacer las aplicaciones en la época lluviosa, de preferencia coger agua que no esté turbia, que no tenga suspendido partículas, en este caso de suelos o materia orgánica, para evitar que haya estos cruces de iones en la mezcla para realizar una aplicación óptima. Por otro lado, otro parámetro técnico también que se debe tener en cuenta es las temperaturas deben estar por debajo de 28 grados centígrados para evitar que, como son productos sistémicos, evitar que haya, en este caso, el cierre de estomas y puede ingresar el producto dentro de la hoja o en este caso, por los estomas, ¿no? Y por otro lado, la humedad relativa también debe estar por encima del 60% para evitar que la planta esté en activo crecimiento y no esté, en este caso, parada, en este caso, en sí, y esté en funcionamiento normalmente para que pueda ingresar el producto, las aspersiones que estamos realizando, y haya un control eficiente dentro de los blancos biológicos que se han determinado. Por último, ya para ir cerrando, en este caso tenemos, les presento el SIG pastos que tenemos. Son todas las moléculas que se están incorporando, en este caso la nueva que es Prademic, que tenemos para poder rotar, para poder hacer mezclas, y posteriormente se están estudiando un par de moléculas más que se van a lanzar en los días posteriores para complementar este SIG. Entonces tenemos para escoger, hay mezclas dependiendo del tipo de ganadero, que son económicas. Hay tipos de mezclas que son términos medios y otros para los, dependiendo del tipo de maleza o el espectro de malezas, que son un poquito más considerables en cuestiones de costo, ¿no? Pero dentro de esas tres mezclas que tenemos, hemos tenido unos excelentes resultados. Es más, se está realizando, en este caso, unos trabajos de campo para poder dar a conocer las ventajas de estas mezclas que tenemos en sí, para poner la herramienta a consideración de los ganaderos locales del país. Entonces, Prademic es un herbicida agrícola. Para ir cerrando, en este caso, nosotros, el eslogan nuestro es el acompañante ideal. ¿Por qué el acompañante? Como es una fórmula de picloram sola, en este caso yo puedo jugar, en este caso con las dosis, poner más, poner menos, dependiendo del espectro de malezas y el tamaño de malezas que pueda tener y la cobertura en sí que pueda encontrar en los pastizales. Entonces, es cuanto le puedo mencionar de las características y las ventajas que podemos tener con este Prademic, que es una herramienta nueva que estamos incorporando al SIG respectivamente. Entonces,
Byron, no sé si es que hay preguntas al respecto. Sí, tenemos un par de preguntas referentes al tema que hemos estado conversando. Quisiera pedirle al ingeniero Ricardo que por favor nos colabore con este tema. La primera pregunta está en función de una especie que está cultivada para un estadio de fútbol. Y la inquietud que nos hacen es qué herbicida se puede aplicar en un estadio de fútbol para no afectar el césped cultivado ahí y poder eliminar malezas como ryegrass y algunas otras especies de hoja ancha. Por favor. Creo que está silenciado su micrófono, ingeniero. Ok, ¿me Ahí. escuchan? Sí, ahí sí. Listo. Entonces, mira, el tema de la aplicación de control de malezas en este tipo de pastos, básicamente, bueno, Kikuyo, me imagino entonces que es una zona de clima frío, pero digamos en Kikuyo en Kikuyo o en Bermudas como tal, se utilizan herbicidas para ese tipo de control. Podría ser un MSMA, pero básicamente sí tiene un problema de toxicidad digamos, a insectos, a mamíferos, a otros organismos. ¿Qué pensaría yo que puede ser una solución? Una solución para controlar ese par de malezas ahí en el campo de fútbol. Se podría pensar en Tasco. Tasco es nuestra mezcla formulada, ¿cierto? De 2,4-D más bicloram. Sí. Tasco, listo. Entonces, Tasco. No, Toro Perdón, es... Toro. Perdón, sí, Toro. Toro es la mezcla formulada. Toro. Entonces, Toro, podríamos estar pensando que se pueden estar usando. Les voy a hablar para 20 litros, para una mezcla de 20 litros de agua. Para una mezcla de 20 litros de agua se podrían estar usando entre 150 y 180 centímetros cúbicos por los 20 litros de agua, ¿cierto? Más 1 gramo de mesulfurón, por esos mismos 20 litros. Para el par de malezas que estamos hablando, hay buen control por una parte, y por otra, la afectación es mínima con respecto a otros organismos, ahí sí que organismos vivos que pueda haber en el campo. Entonces yo pensaría entre 150 y 180 centímetros cúbicos por cada 20 litros de agua, más 1 gramo de mesulfurón. Ok, hay otra inquietud de parte de otra de nuestras seguidoras de esta transmisión. Nos hablan de que tienen problemas de maleza en un área donde hay algunas otras especies silvestres, entre mariposas, mariquitas, y la consulta es qué ingrediente se puede usar para tener la mínima afectación a estas especies. Sí, esa pregunta, bueno, bueno, primero que todo, les agradezco por la preocupación, por el resto de especies que pueden estar ahí en el campo. Eso en este momento es valiosísimo. Pero básicamente yo pienso que hay una cosa que es interesante con respecto al tema de los herbicidas del grupo de las auxinas sintéticas. Bien también se los decía Pedro con respecto a los herbicidas, y yo pienso que no son muy agresivos con respecto a especies de insectos o especies de rastreros, este tipo de cosas, pues porque básicamente su trabajo sí tiene que ver específicamente con las células vegetales. En la gran mayoría de los casos, y espero no equivocarme en lo que estoy diciendo, la toxicidad a célula animal, digámoslo así, a célula animal, bien sea especies mayores, especies menores, de los productos viene básicamente por lo que son los complementos de la formulación de los productos. Los solventes, el tipo de solvente que se use como vehículo para ese producto, es básicamente lo que en cierta forma puede tener
más afectación, pero digamos, los ingredientes activos como tal no tienen daño o deben presentar daño que sea muy grave. Yo no le voy a decir que no lo hay, porque sí lo hay. Finalmente, pues son sustancias tóxicas. Pero, pues básicamente, yo pensaría que una buena opción en eso es perfectamente lo que estamos hablando, de escoger uno la cantidad de amina y la cantidad del producto que vaya a usar para controlar raíces en la más adecuada de las proporciones. Y yo creo que Pedro, pues ahí les dio muy buenos ejemplos de lo que ustedes están desarrollando allá en Ecuador. Me atrevería pues a decir eso, acá sin ver de qué se trata, pero yo pienso que lo mejor es poder uno tener la posibilidad, como lo hablábamos, de saber exactamente a qué especie de maleza se está enfrentando, por una parte, y segundo, cuál es la relación que existe entre el sistema radicular de esa raíz y su área foliar para tomar la decisión más acertada y obviamente el menor daño ambiental. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que la dejaría abierta a cualquiera de nuestros dos expositores. Y hay una persona que nos pregunta qué herbicida se puede usar para una plantación de café. Pedro, ¿quieres opinar? Sí podría, pero no está enfocado dentro de esta. Generalmente no le podemos recomendar un hormonal porque va a ser complicado. Hay otras alternativas en este caso que tenemos como Adamá, en este caso, un producto de amplio espectro que inclusive ya tenemos el registro para lo que es café. En este caso la marca comercial es Lince. El ingrediente activo es glufosinato de amonio, concentración 150. Tenemos una dosis de 1.5 litros por hectárea. Recomendación manejarlo pH de 4.5 y con dureza por debajo de 100 partes por millón. Con eso tenemos un espectro de control de gramíneas, en este caso hojas anchas y ciperáceas, si es que predominen en este caso en él. Y si el café ya está, en este caso, más allá de 60, 70 centímetros, se recomienda hacer la corona aérea, en el caso, como es un herbicida no selectivo, pero solo actúa sobre la parte verde de follaje. Si tenemos plantas más pequeñas, se recomienda hacer una corona de 50 centímetros para evitar que caiga deriva sobre el follaje. Si tenemos plantas más allá de 70 centímetros, no hay inconveniente de hacer la aplicación en medio de las calles o las hileras. Sí, perfectamente de acuerdo. Y pues esta yo se la dejo más bien a Pedro como una posible solución. Acá en Colombia, pues ustedes saben, nosotros tenemos alrededor de unas 750.000 hectáreas de café. Claro. Y eso obliga pues a que ha habido mucho trabajo con tema de herbicidas. La Federación de Cafeteros ha hecho mucho trabajo. En algún tiempo se trabajó y aún se trabaja en algunas zonas con el ingrediente activo del oxifluorfen. El oxifluorfen en diferentes concentraciones para darle espectro de control más amplio y residualidad a los platos para mantenerlos más tiempo limpios. El glifosato aquí en Colombia sigue siendo un producto ampliamente utilizado en control de malezas en café, pero coincido perfectamente con Pedro con el tema de que el glufosinato de amonio es una excelente opción, para el control de malezas en café. Muchas gracias. Una siguiente consulta que nos hacen, la voy a leer textual. Dice, buenas tardes, y para aplicación con dron, capacidad de 15 litros de agua. Ingeniero Ricardo. Sí, precisamente yo les contaba mi experiencia con los drones. Esto lo vengo trabajando desde finales del año pasado. Es una finca, les pongo un poquitico en contexto, es una finca donde se ha trabajado con el dron básicamente porque son suelos, primero, digámoslo, muy frágiles como suelos, como estructura de suelos, y segundo, suelos que se inundan y así sea en época de que nosotros tenemos época seca, permanecen con mucha humedad y pues obviamente extensiones grandes de potrero en las cuales habría que pensar de pronto en una aplicación con un tractor porque también es difícil la entrada de pronto de gente a trabajar, así sea caminando. Entonces, por eso optamos por la opción del dron y a ese dron, como yo les decía, les hicimos un par de aplicaciones. La primera es que ese dron lo tenemos aplicando
Nuevamente, insisto en mi tema con las boquillas 8003, le aumentamos el volumen de aplicación a 20 litros, de agua, y hemos obtenido muy buenos resultados. Pero básicamente es un tema que es una finca bastante grande y tenemos concentradas las aplicaciones con el dron en esas áreas donde los suelos, vuelvo y le repito, son suelos frágiles, suelos húmedos, suelos que muy fácilmente se podrían degradar por el uso de maquinaria y porque no es fácil la entrada de la gente. Pero la adaptación corresponde a eso. Básicamente cambiamos tuberías, cambiamos algo el tanque, porque bueno, le repito, se volvió un tanque de 20 litros y lo adaptamos para trabajar con boquillas 8003. Otro tema que se cambió fue la altura de vuelo y la velocidad de vuelo. Para poder tener un mejor cubrimiento en el tema de las malezas cuando están muy densamente pobladas en esa área de esa finca. Con mucho gusto yo podría compartir con ustedes, no sé, a través de Pedro o de Byron, la experiencia que he tenido. Yo les podría de pronto reportar lo que yo tengo y ustedes se lo podrían compartir a la gente, porque pues, me parece que es perfectamente viable que lo puedan estudiar y ver la adaptación que ustedes puedan hacer del tema. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen concretamente para una zona de alta humedad, como la zona de Esmeraldas, ingeniero Ricardo, no sé, bajo su experiencia y conocimiento, una recomendación general para el tema de control de mayor presencia de malezas de hoja ancha que de gramíneas. Bueno, siendo un tema me gustaría saber realmente cuál es la maleza de hoja ancha predominante. De pronto, si me pudieran contar un poquito cuál es la... Aunque no la especifican, la hemos leído textualmente como nos la envían. Es una generalidad, es una generalidad. Sí. Bueno, pues yo creo que realmente, ahí sí que vuelvo, me van a tener que perdonar, pero yo creo que la respuesta a esa pregunta está un poquito más el balón está en la cancha de Pedro, porque finalmente creo que Pedro ha expuesto muchas mezclas perfectamente válidas para aplicar. Pero ¿qué les diría yo así a grosso modo? Yo diría que si es una maleza que está muy densa, es una maleza que está muy densa, pero tiene un sistema radicular aceptablemente manejable, yo me inclinaría por hacer una mezcla en que vaya entre 4 y 6 partes de amina por cada parte del herbicida que vayamos a mezclar como controlador de la parte radicular. Bien sea Prademix, bien sea Tomahawk, yo me inclinaría en una relación de herbicida de un 4 a 6 a 1, o sea, 4 a 6 partes de amina por una parte del herbicida que vaya a ser el controlador de la parte de raíz. Pero Pedro, ahí está. Pedro, tal vez algo que acotar. Sí, generalmente para la zona, como es bastante lluviosa, podemos encontrar un espectro de maleza un poco bastante amplio. Entonces, para ello, pero las malezas tienen el sistema radicular muy superficial, no son tan profundas. Yo creería que con la mezcla número 1 que estamos recomendando, amina, Prademic y adicionar algo de mesulfurometil, con eso sobrado lo podemos controlar, ¿sí? Ese es. Bien, Pedro, quisiera por favor que nos colabores con algo. Nos agradecemos la consulta. ¿Tienen inquietud acerca de lo nuevo que está para incorporarse a nuestro portafolio? Es Taita, y por favor si nos colaboras haciendo una breve descripción de este nuevo producto. Ok, con respecto a la pregunta, efectivamente estamos nosotros hace un par de semanas obtuvimos ya el registro de la nueva molécula que se llama Taita. Es la combinación, en este caso, una mezcla química, en este caso, de fluroxipir más picloram. Las concentraciones que tenemos localmente es 115 más 80. Lo nuevo que trae la formulación es una microemulsión. Al ser una microemulsión, hay una penetración más rápida porque son partículas mucho más pequeñas que los competidores del mercado. Y hemos visto diferenciado que haciendo la mezcla que estamos promocionando en campo, acortamos los días de visual, en este caso del efecto en campo.
Entonces, es un complemento que vamos a posteriormente. Ya se hizo el trabajo interno para la parte comercial y técnica también en días anteriores para comenzar a promocionar, y está en plan ahorita hacer ciertas áreas estratégicas, ensayos a escala más grande para dar a conocer la molécula, y posteriormente me imagino que el doctor Sandoval nos va a estar colaborando en esa parte para hacer el lanzamiento. Mire, si me permiten decirles algo, y no, la verdad no quiero, no quiero pecar de falsa modestia. Yo conozco a Taita muy bien, y qué bueno que ustedes tengan el Taita en ese momento. Es un productazo, y básicamente tiene que ver, como lo dice Pedro, con su formulación. Haber logrado en la planta de Barranquilla el que ese producto se formulara como una microemulsión, eso le da una ventaja enorme al producto, básicamente por sistemicidad, por movimiento dentro de la planta, por penetración, y obviamente por efecto de control. En serio, es un productazo. Ese sí se lo recomiendo. Procuren manejarlo bien. Definitivamente las mezclas formuladas van a seguir siendo una opción, pero donde ustedes tengan problemas en un momento dado de difícil control de malezas, tengan por seguro que Taita es un productazo. La verdad, es un productazo. Excelente, muchas gracias. Y finalmente, ya para ir cerrando esta transmisión, uno de nuestros seguidores nos pregunta, para la zona de Esmeraldas, Pedro, ¿cuál herbicida será el más adecuado para el cultivo de cacao en la fase de 1 año y cuando ya está en floración? En este caso le hago la misma recomendación, porque aplicar 2,4 amina, ningún hormonal podemos aplicar allí, porque va a haber cierto efecto en este caso en el cultivo. De ahí lo más acertado es utilizar productos de contacto. Si es que hay restricciones en este caso de Paraquat, por cuestiones de certificaciones, se puede emitir, pero de ahí podemos hacer aplicaciones de Ociporfen, como nos comentó Ricardo, y también sigo manteniendo la cuestión de hacer aplicaciones. Inclusive tenemos registro para el cultivo de lince a dosis de 1.5. Sí, es cuánto puedo aportar en ese caso. Okay. Bien, No sé si Ricardo manera, tenga alguna recomendación. Sí. No. Sí, De hecho, comentar. estamos completamente de acuerdo. Eso es lo que tradicionalmente también se está usando acá en Colombia. Ahí sí ustedes de cacao pues saben muchísimo más que nosotros, pero con toda seguridad, tratándose del mismo tipo de árboles, volvemos a lo mismo. Es imposible usar hormonales, pero lo que Pedro recomienda en lince, en oxifluorben, pues es básicamente un tema que perfectamente debe funcionar. Bien, de esta manera, pues quisiéramos dar por culminada esta jornada. Un especial agradecimiento a nuestros 2 expositores, al ingeniero Ricardo Sandoval, quien nos ha acompañado desde Colombia, al ingeniero Pedro Ramos, nuestro coordinador de desarrollo. Y bueno, de parte de todos quienes hacemos ADAMA Ecuador, un infinito agradecimiento por acompañarnos, a ustedes dos por compartirnos sus experiencias en esta transmisión, y pues reiterarles nuevamente la invitación para una nueva jornada de ADAMA en vivo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a quienes han seguido esta transmisión. Decirles que de manera constante procuramos generar contenido de valor para compartirlo con todos quienes están involucrados con la cadena agrícola en el Ecuador, y pues de manera permanente estamos ahí para acompañarnos. Nuevamente muchas gracias, y será hasta una próxima oportunidad.